Diversifica y crece el poder de la inversión. Un espacio de diálogo creado por Fideval, en el cual compartiremos y trataremos del bienestar financiero como el protagonista. A partir de este momento se adentrarán al mundo de los fondos de inversión y fideicomisos. Mi nombre es Norman Espinel y en esta ocasión yo seré su anfitrión. El día de hoy vamos a tratar opciones inteligentes para tu retiro, el 401k, y planes de retiro privado. En la actualidad, la creciente importancia de la seguridad social y del ahorro financiero en nuestro país, especialmente desafíos como el aumento de la esperanza de vida, la falta de la tasa de natalidad y la falta de hábitos de ahorro, se han vuelto un desafío en la actualidad. Con estos antecedentes, planteamos los siguientes objetivos en este espacio. Primero, queremos educar a la audiencia sobre las principales características del 401k y sus beneficios y los planes de retiro privado. Adicionalmente, vamos a brindar herramientas prácticas para fomentar el ahorro. Y obviamente queremos que en este diálogo podamos participar y tenemos, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Cristian Álvarez, es asociado senior del Exvalor. Cristian tiene experiencia en Derecho Financiero, Mercado de Valores y Fiduciario, y también en fintechs. Asesora de empresas en estructuración de negocios, gestión de riesgos legales y resolución de conflictos. Es abogado graduado en la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado en Ecuador y España. Bienvenido, Cristian. Cuéntanos un poco más sobre la realidad de la jubilación pública en Ecuador, por favor. Gracias, Norman. ¿Por dónde empezar? El tema de la jubilación pública en nuestro país seguramente lo hemos escuchado mucho en prensa, de cualquier tipo, radio, televisión, periódico, que está siempre en boga, completamente. Siempre es un tema que incluso genera un tipo de estrés, incertidumbre en las personas, justamente porque no tenemos una estabilidad o no conocemos profundamente la realidad de cómo se encuentra actualmente la jubilación pública en el país. ¿A qué me refiero? Estamos plenamente conscientes de que un empleado formal en el país debe de pagar una contribución a la jubilación pública, ¿no es cierto? A la seguridad social como tal. Sin embargo, no sabemos con certeza cuáles son los beneficios que nos otorga esa seguridad social y más aún cuáles son los beneficios que voy a tener yo cuando sea jubilado. Nosotros vamos haciendo una contribución a lo largo de nuestra vida laboral. También conocemos que nuestro empleador formal va haciendo esta misma contribución. Sin embargo, no tenemos claro qué es lo que va a pasar cuando yo llegue a jubilarme, cuando tenga sea 60, 65 o más años. No sabemos en verdad qué es lo que vamos a tener como retribución a esos aportes que yo los fui generando a lo largo de mi vida laboral. Y no tenemos certeza porque mucho no conocemos tal vez sobre normativa o porque el empleador no nos explica o porque en verdad no hay un organismo, ni siquiera el mismo encargado de proveernos seguridad social, que nos explique a ciencia cierta X, Y, Z son los beneficios que vamos a tener luego de yo realizar estas contribuciones durante toda mi vida. ¿Y por qué tal vez no tenemos esta información? Es justamente porque no tenemos no tenemos lo que llamamos los abogados comúnmente como la seguridad jurídica. ¿A qué me refiero en palabras simples? No llegamos a conocer si tal vez hoy yo aporto 100, el día de mañana voy a tener como beneficio 10, o quién sabe a lo largo de estos 40 o 35 años eh, de trabajo lleguen a cambiar esa normativa y yo ya no pueda recibir esos $10, sino que llegue a recibir mucho menos o llegue a recibir absolutamente nada. Eso netamente en cuanto al ámbito normativo. A lo que quiero decir es que a lo largo de estos 35 años no tengo con certeza las reglas claras del juego y pueden sufrir cambios a lo largo de este tiempo. Esa es la realidad netamente en el panorama legal. Seguramente seguiremos conversando ya en cuanto a el ámbito financiero o económico. Lo que quería preguntarte para aclarar un poco a nuestra audiencia es, dentro de los principales cambios que hemos visto y que hemos escuchado en los últimos 2 años,
y para las personas que hemos venido aportando 5, 10, 15 o más años, cuéntame, ¿cuáles son los principales cambios que tú ves que se están hablando en este momento con respecto a la seguridad pública? Y tal vez retrotrayendo hace unos 10 años atrás, vimos un cambio importante en cuanto a la seguridad pública, puesto que se abrió la misma a más personas, es decir, eran beneficiarios de seguridad pública, ya no solo los trabajadores, sino sus familiares, etcétera, o inclusive se abrió este tema del seguro social campesino. A nivel social considero esto como algo tal vez importante, tal vez bueno, pero deberíamos tener en cuenta que cómo se construye la seguridad social. Valga la redundancia, debemos tener en cuenta la palabra social, es algo donde contribuimos todos para todos. ¿Cuál es el efecto dominó que se genera si es que yo incluyo como beneficiarios de esta seguridad social a más personas que en verdad no contribuyen? Que dentro de 35, 30 años, tal vez todas estas personas ya no puedan tener los beneficios que les prometieron en su momento, porque si yo amplío el nivel de coberturas, pero no amplío el nivel de ingresos, llamémoslo así, que recibe la seguridad social, por simple lógica va a llegar un momento en donde se caiga este tema. Es decir, más aportantes, ¿no es verdad? Deberíamos de tener más aportantes justamente para poder, entre comillas, subsidiar todos los beneficios que estamos o que actualmente se están ofreciendo. Voy a añadir un input más de este tema. Eh, Tal vez hemos recibido ese cambio normativo, pero nuestra norma mayor, es decir, la Ley de Seguridad Social, no ha recibido un cambio de fondo y llega a ser una normativa que a la fecha actual es arcaica justamente porque promete muchísimas cosas, pero ya tal vez financiera o matemáticamente no tiene los recursos para futuro llegar a cumplir con todo lo prometido. Muy bien, Cristian, muchas gracias por esa ampliación. Es por eso que en materia de este podcast queremos un poco conversar sobre distintas alternativas, ¿cierto?, que nuestra audiencia podría tener con respecto al ahorro ya de largo plazo para su jubilación. Uno de estos ejemplos, llamemos así, que ha funcionado en países del primer mundo como los Estados Unidos y en algunos otros países adicionalmente, es el modelo 401(k). Por favor, ¿nos puedes contar un poquito cómo funciona este modelo de cuentas individuales de capitalización? Perfecto, Norman. Me gustó que señalaste la palabra alternativa y es justamente porque el 401(k) es una alternativa que se ofrece al trabajador, que es ofrecida por su empleador formal, mediante el cual se da la alternativa de que el trabajador destine un porcentaje de sus ingresos mensuales para invertirlos o contribuirlos a una cuenta. ¿Cuáles son los beneficios de esta cuenta? Es que si bien tu dinero va a quedar a lo largo del tiempo, es decir, es un tema a largo plazo, esto no quiere decir que el dinero quede muerto, sino que el dinero va a invertirse y por lo tanto vas a ser beneficiario de un interés compuesto, de un interés que se genera día a día y a interés sobre interés. Vas haciendo esta bola de nieve que nos da como consecuencia que tus recursos que vas destinando el día uno los puedas obtener a futuro y a su vez puedas obtener una ganancia que es un ingreso pasivo porque lo vas generando sin hacer nada, simplemente estando sentado y manteniendo tus recursos ahí. Perfecto, Cristian. O sea que tal vez para aclarar a nuestra audiencia este momento, digamos que nuestro modelo de la jubilación pública en el Ecuador es como decir una gran masa de dinero, llamémoslo así, una cuenta global, ¿no es cierto?, que se alimenta de mucha gente y cada uno después de varios cálculos y demás, de cuántos ha aportado, años y demás, recibimos una jubilación. Mientras que este modelo 401(k) lo que hace es que cada uno es más o menos cuánto yo pongo, cuánto yo retiro a futuro, con los beneficios de la capitalización individual, ¿sí? Correcto. Y no solo eso, tienes más beneficios dentro del 401(k) que, por ejemplo, tú vas metiendo un porcentaje de tus ingresos mensuales, pero también el 401(k) al ser un beneficio que lo da el empleador, eh, esto quiere decir que el empleador puede, a su vez, hacer un match con lo que tú vas invirtiendo regularmente y el empleador puede también pagar sea la misma cantidad o puede otorgarte un beneficio de un porcentaje de esos recursos que tú vas invirtiendo en su cuenta, que es uno de los beneficios. A su vez hay que tener en cuenta que este aporte que tú realizas mensualmente a esta cuenta es completamente libre de impuestos, lo cual es un beneficio tributario sumamente importante, puesto que
tú allá en Estados Unidos, el trabajador va a tributar únicamente por los recursos que ya reciba líquidos, apartando los recursos que vas invirtiendo en tu Muy bien. 401k. En tu experiencia, asesorando a varias empresas aquí en el país, ¿has visto alguna empresa que ya esté aplicando este modelo que, paralelamente a la seguridad social, tengan aportes tanto del empleado como de la empresa para tener una jubilación un poco más sólida? Sí, en efecto, Norman, hay ciertas, no llamémosle empresas, ciertas instituciones, organizaciones que sí otorgan un tipo de beneficio a sus empleados, justamente retribuyendo un match. ¿A qué me refiero con esto? Si un empleado accede a un plan, llamémoslo un plan de jubilación privado que es ofrecido por este empleador, para incentivar justamente el hecho de que uno se queden dentro de la organización, y 2 incentivar este plan de jubilación que llega a ser un plan B al plan público o un plan privado, como beneficio hay ciertas organizaciones que sí otorgan este más, es decir, de un 100% que tú aportes, tal vez la organización te aporte un 50, 20, 10% adicional a lo que tú aportas con tus propios recursos. Creo que esas prácticas son bastante buenas para retener, como tú muy bien dices, empleados. Con respecto al tema de que cada uno, ¿no es cierto?, ahorra y al final va a saber cuánto tiene. ¿Podrías un poquito más elaborar con respecto a los beneficios tributarios que eso tiene el modelo 401k y cómo incentivan ese ahorro de largo plazo para las personas que están ahorrando para el retiro, por favor? Creo que es bastante sencillo. Por ejemplo, si tú recibes una renta que sean, por poner un ejemplo, $100,000 anuales, y tú destinas un 10% de esa renta a tu 401k, el beneficio es que ya no vas a tributar sobre esos $100,000, simplemente tributas sobre los $90,000 y por lo tanto terminas pagando mucho menos impuesto que si tú tributaras por los $100,000. En otras palabras, te están regalando el impuesto que tú tendrías que pagar por esos $10,000 que tú estás aportando a tu 401k. Y en algunos casos también eso se puede diferir, tengo entendido, esos impuestos, ¿no? En Estados Unidos se maneja el tema del impuesto diferido en estos casos. A ver, hay que ser bastante sinceros. No es que el hecho de que a la fecha actual tú vayas aportando y no tributes no quiere decir que nunca lo vayas a tributar, sino que en el momento cuando tú ya vayas a retirar tus recursos, que son ya a la edad de tu jubilación, sean 60 años o más, que de hecho el límite menor es 59.5, haber cumplido esos años, en ese momento, cuando tú empieces a retirar tu dinero, sí vas a tener que tributar, ¿ok? Pero tú debes de tener en cuenta toda la estructura global del 401k. Si no tributaste a día uno sobre un valor fijo y ese recurso ingresó en una cuenta y continuó generándote más recursos prácticamente sin hacer nada por este efecto del interés compuesto, tú cuando cumplas 60 años y llegas a tributar por esos recursos, la carga fiscal es mucho menor por este beneficio del dinero en el tiempo y a su vez porque los porcentajes de tributación son menores a los que a los de a los comparados de recibir una renta por trabajo. Cristian, gracias por esa aclaración. Por favor, ¿podrías aclarar un poquito más el plazo mínimo que tienen para ser beneficiarios de este impuesto y que no pueden retirar este dinero, llamémoslo así? Sí, bien atado justamente al tema de la edad que lo mencioné. ¿En qué consiste conceptualmente el 401k? En que tú tengas una jubilación o recursos a la fecha de tu jubilación. Esto implica que el dinero que tú vas aportando durante toda tu vida laboral no lo puedes retirar, salvo excepciones, hasta que tú cumplas los 59 años, 6 meses. A partir de esa edad, tú puedes empezar a retirar tu dinero. Si es que tú retirarías tu dinero antes de cumplir esa edad, sí estás sujeto a una penalidad. Tal vez el concepto de penalidad no nos sea muy agradable, pero hay que tomarlo en cuenta como un incentivo justamente a que tú no retires tu dinero, sino que tengas una vida, llamémoslo saludable, agradable a la fecha de tu jubilación, que tal vez es un concepto que acá en el país simplemente no lo tenemos. Estamos predeterminados a que vamos a recibir un ingreso durante toda la vida, pero en verdad no es así.
En los años dorados, el tema de recibir ingresos se vuelve mucho más complicado y precisamente para poder vivir esos años con estabilidad, gozar esos años, es que se tienen estos mecanismos como el 401K. Muy bien, Cristian. Gracias por aclararnos este concepto del 401K. Continuando, y el propósito de este podcast es ver alternativas, ¿no es cierto? Hemos visto en países del primer mundo, como en España, como en los Estados Unidos, que cada vez las tendencias han cambiado, porque antes el retiro tradicional, lo que la gente hacía es, bueno, llegaban a los 65 años y desde ahí empezaban a viajar, a disfrutar de su retiro, pero hoy estamos viendo una tendencia que la gente quiere hacer cosas desde más jóvenes. Quieren tener mayor dinero a una edad más temprana y con esta limitación que deben esperar hasta los 59 años y medio, eso quiere decir que tienen que tener un ahorro paralelo, un ahorro que les permita tener esa jubilación anticipada. ¿Qué mecanismos tenemos en nuestro país, Cristian, para poder implementar ese ahorro paralelo de jubilación privada? Norman, es súper importante tu comentario porque sacaste conceptos como alternativas, tendencias, un concepto de un mecanismo paralelo. Creo que todo esto y el comentario que tú haces en base a otras alternativas y otras tendencias nace de lo que es educación financiera. A nivel global, tenemos, por el simple hecho de tener mayor capacidad de informarnos, tenemos mayor educación y por ende mayor educación financiera. Esto lleva a cuestionar actualmente al por qué yo debo de estar atado a un candado de tener que retirarme a los 60, a los 65, si tal vez yo tuve un mayor nivel de ingresos y puedo disfrutar de esos ingresos a mis 50, 55 años. Creo que ese es el concepto que ha cambiado y es el concepto que no lo tenemos muy arraigado en el país justamente porque seguimos dependiendo únicamente de la jubilación pública. Pero la buena noticia es que en el país sí tenemos otros mecanismos que nos permiten invertir nuestros recursos conforme al paso del tiempo y poderlos disfrutarlos a la edad que nosotros queramos. Y la principal figura en el país de este mecanismo de inversión son los fondos de inversión. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Yo, Cristian Álvarez, puedo ir a una administradora de fondos, decir que quiero abrir un fondo de inversión en mi nombre e ir depositando mensualmente o conforme me permitan mis recursos, paulatinamente un porcentaje de mis ingresos con un objetivo predeterminado que puede ser un retiro a más temprana edad, mis 55, 60 años, y para poder disfrutar de estos recursos, qué sé yo, para viajar, para comprarme el auto de mis sueños, para comprarme el inmueble de mis sueños. La ventaja de estos mecanismos es que el dinero que yo voy ingresando mensualmente no se queda estático, sino que sigue trabajando a través de mecanismos de inversión. ¿Cómo funciona un fondo de inversión? Va una persona que puede ser natural jurídica, eso cortemos. Va una persona, ingresa sus recursos, esta administradora trabaja sus recursos invirtiendo en distintos mecanismos, en distintos papeles de inversión y generando un retorno para mi persona y yo simplemente no tengo que hacer nada más que invertir esos recursos y el retorno me llega como un retorno pasivo, es decir, recibo los recursos sin tener que hacer mayor gestión. Muy bien, Cristian. Gracias por aclararnos cómo funciona el 401K y como uno de los mecanismos, ¿no es verdad?, que uno puede tener paralelamente. Como habíamos hablado, los estilos de vida están cambiando. En países del primer mundo, como en Estados Unidos, en Europa, ahora hay una tendencia que la gente se quiere jubilar antes, que la gente quiere retirarse y tener y disfrutar de su retiro anticipadamente. Puede ser que quieran viajar, puede ser cualquiera sea su objetivo. Entonces vemos que tenemos dos variables importantes dentro de esto que para empezar el ahorro en un fondo de inversión son importantes. El primero es el tiempo, cuando uno empieza, ¿no es verdad? Como tú lo mencionabas. Y el segundo es el objetivo para que estamos ahorrando y con qué anticipación nosotros deberíamos hacerlo. Cuéntanos un poquito más sobre los atributos de los fondos de inversión, por favor, Cristian. Es súper importante los conceptos de plazo y de cuándo y cuánto lo quieres hacer. Los fondos de inversión tienen una la principal ventaja, y voy a volver a hacer el símil con el tema de la jubilación pública. La jubilación pública tú te atas a lo que te dice la normativa y no puedes hacer más allá. No puedes ni invertir más ni sacar antes. Mientras que un fondo de inversión,
lo puedes diseñar a tu manera. Tú puedes ir a una administradora de fondos y señalarle a la misma cuánto dinero quieres invertir y por cuál plazo de tiempo. Es decir, empiezas a construir el estilo de vida que tú quieres de aquí a 10, 15 años, según tus necesidades, tus sueños y también según obviamente los recursos que estás ganando en ese momento, pudiendo luego, si es que ganas más recursos, invertir a su vez más recursos y esto va creciendo como una bola de nieve. El fondo de inversión, a mi criterio, tiene sus principales ventajas en que le permite acceder a una persona natural a un portafolio inmenso de inversiones al cual no podrían acceder si fueran por ellos mismos a tratar de invertir a tratar de invertir en estos papeles o valores en los que invierte un fondo de inversión. Este concepto, a su vez, implica el tema de la diversificación. Seguramente hemos escuchado el concepto de que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Esto es precisamente lo que hace un fondo de inversión, porque si yo, Cristian Álvarez, tendría $100,000 y quiero invertirlos en un solo papel de $100,000, no voy a poder tener acceso a diversificar esos $100,000. Mientras que un portafolio de un fondo de inversión, al estar compuesto por una cantidad de recursos de muchos partícipes genera que este patrimonio sea mucho más grande y por lo tanto puede invertir en muchos más papeles, en muchos más valores, en muchas más inversiones a las cuales no tiene acceso una persona natural. Esto a su vez netea el riesgo de esa inversión por el mismo concepto de que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Otra de las ventajas que genera este concepto de la diversificación y que genera el fondo de inversión es el tema del interés compuesto. Si yo ingreso recursos al día uno, el rendimiento que vaya generando cada uno de estos papeles en los que invierte un fondo de inversión llega al partícipe también a forma de rendimiento. Y a su vez la ventaja comparado con un vehículo tradicional de ahorro, como es, por ejemplo, una póliza a largo plazo, es que el interés que te paga una póliza a largo plazo es simplemente cumples los 2 años en los que pusiste la póliza y tienes interés únicamente a ese día, luego de los 2 años. Mientras que la diferencia con un fondo de inversión es que el capital que tú invertiste a día uno te va a ir generando interés día a día, interés sobre interés para que tú al cumplimiento de esos 2 años no tengas únicamente el interés pactado a día uno, sino el interés que te va generando diariamente tu inversión. Muchas gracias, Cristian, por aclararnos el concepto del interés compuesto. Solamente creo que para un poco clarificar este tema a nuestra audiencia, es importante que nosotros, creo que todos tenemos una tarjeta de crédito y siempre nosotros relacionamos a las tarjetas de crédito y estamos pagando los mínimos. Pues para el conocimiento de nuestra audiencia, las tarjetas de crédito aplican el interés compuesto. Y es por eso que es tan difícil pagar esas tarjetas de crédito. Pues en este caso, el interés compuesto, a través de los fondos de inversión, trabaja a su favor. Y es por eso que hace que su capital crezca con seguridad en el tiempo. Tengo aquí unas pequeñas simulaciones. Por ejemplo, si alguien invierte $100 mensuales por 20 años, con un rendimiento estimado del 6.5%, va a tener un capital de $24,100 más un rendimiento estimado de $35,800. Es decir, su capital más interés al final de los 20 años va a ser de $59,900 aproximadamente. Si ponemos un poquito más de plazo, 30 años, ahorrando los mismos $100 mensuales con la misma tasa, vamos a tener $36,025 de capital más un rendimiento estimado de $115,000. Es decir, que vamos a tener un capital más rendimiento estimado de $151,000, que creo que es una suma de lo que hemos venido hablando para un ahorro paralelo que nos pueda permitir cumplir nuestros objetivos. Es interesante, Norman, y permíteme acotar algo adicional. En base a la simulación, nosotros estamos viendo el beneficio exponencial que tienen los fondos de inversión. Sin embargo, un beneficio extra que tienen estos fondos es que además de tú poder realizar estos aportes paulatinos, ¿qué pasaría si a lo largo de este tiempo tú tienes un ingreso extraordinario por cualquier motivo?
La ventaja del fondo de inversión comparado a otros mecanismos que se ofrecen en el mercado, otros mecanismos financieros, es que esa ganancia extraordinaria también la podemos incluir dentro de este fondo de inversión en cualquier momento, y este aporte extraordinario también va a tener los mismos beneficios del interés compuesto y por lo tanto del crecimiento exponencial de nuestro capital a lo largo del tiempo. Muy bien, Cristian, muy importante. Y Cristian, ahora que nadie nos escucha, si es que podrías tú retroceder 10 años en el tiempo, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia? ¿Qué harías distinto con respecto al ahorro personal tuyo? ¿Qué sugerencia le darías a la audiencia? Mira que me dejas pensando, Norman, qué buena pregunta. Pero sin duda yo, volviendo hace 10 años, pongámonos en mi realidad, estaba dentro de la universidad, pero ya me encontraba trabajando y obviamente recibía mis primeros ingresos como trabajador. Obviamente estaba afiliado a la seguridad social, pero sí me hubiera gustado conocer de estos mecanismos inteligentes de inversión para yo poder destinar una parte de esos ingresos, poderlos haberlos destinado, en este caso de lo que estábamos hablando, un fondo de inversión, y a la fecha actual, después de 10 años, tal vez yo podría rescatar esos recursos y estar utilizándolos para alguno de los sueños que en ese momento tenía, quién sabe, para viajar, para adquirir un vehículo nuevo. Seguramente eso hubiera sido una de las cosas que hubiera cambiado, hubiera destinado una parte de mis ingresos a los fondos de inversión y podría estar gozando de mejor manera de esos recursos que recibí en ese momento. Muchas gracias por compartir eso, Cristian. Realmente esta conversación ha sido muy enriquecedora. Creo que para la audiencia que nos está viendo este momento y nos está escuchando, están seguros conmigo, están de acuerdo conmigo, que, que ha sido muy enriquecedor. Resumiendo, en este podcast hemos tratado nosotros 3 puntos muy importantes. El primero, la importancia de la seguridad financiera. Como ustedes ven, los fondos de inversión son productos sumamente seguros que ayudan a tener una jubilación o ahorrar para una jubilación privada en el largo plazo. Segundo, si bien es cierto, hemos hablado al inicio de la delicada situación financiera de la seguridad social, estamos a tiempo, y no importa la edad que tengamos, de tomar decisiones acertadas y de tener un retiro paralelo, de poder empezar a armar un colchoncito adicional para cumplir esos objetivos, sean de jubilarnos antes o sean cualquiera de este sea, viajar o cualquiera de estos sean, para poder complementarnos y no depender de únicamente la seguridad privada. Y tercero, creo que también es un tema muy importante, el tema de la flexibilidad de los productos como los fondos de inversión, que permiten no solamente realizar retiros o rescates anticipados, sino también realizar aportes extraordinarios cuando existen cada vez ingresos adicionales, sean por utilidades o por cualquier ingreso adicional que nosotros podamos tener. Con esto cerramos este episodio de Diversifica y Crece, el poder de la inversión. Quiero agradecerte, Cristian, por tu participación. Gracias a ti, Norman, por la invitación. Espero haber contribuido con ideas o con tips que nos ayuden a incentivar la educación financiera y también gracias a la audiencia por escucharnos. Sí, una vez más, gracias, Cristian. Espero que la audiencia también se haya divertido tanto como yo de haber compartido estos minutos contigo. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y recuerden que seguridad financiera no es un lujo, es una necesidad. Y lo mejor, nunca es tarde para empezar, ni tan temprano. Muchas gracias a todos por escucharnos.